Tanto el abogado César Gutiérrez Priego, quien ya lo sabe usted, es gran amigo de Sin Censura, quien aparecerá en las boletas del 1 de junio de este año, cuando definamos a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras. Buscará convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abogado especialista en derecho penal, militar y seguridad nacional. Ayer, por sus múltiples ocupaciones, no alcanzó a llegar con Pepe y con Paco, pero dijo, llego el miércoles, y aquí está el querido César Gutiérrez Priego, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, querido César? Buenos días. Buenos días, Vicente, un placer estar contigo y todas las personas que nos acompañan. Saludo a Toño, saludo a la producción, saludo a Ceci y por supuesto al maestro Paco. Antes de saludar a Paco, qué buena columna te aventaste en La Silla Rota, porque ya no solamente lo mencionamos en espacios, en pinches espacios youtuberos como Sin Censura, sino en La Silla Rota se pone sobre la mesa este tema de las campañitas de grupos contrarios al gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, que están generando estas narrativas de un contubernio entre el gobierno y grupos criminales con esto de el caso del Mayo Zambada, a pesar de que ya hasta los abogados del Mayo Zambada desmintieron, pues siguen estos intentos como para intentar pegarle a la doctora Claudia Sheinbaum como le intentaron pegar al presidente Andrés Manuel López Obrador, querido César. Fíjate, Vicente, yo lo señalé en diferentes medios y en la red social de X, anteriormente Twitter, que la carta era un mensaje para el gobierno de los Estados Unidos y no faltó quien me dijo, ten mucho cuidado de lo que estás diciendo, estás haciendo una aseveración que no puedes comprobar. Y yo expliqué el por qué. Recordemos que esta carta, por supuesto, que fue redactada por los abogados de Joaquín Guzmán y solamente la firmó él. Esto, por supuesto, que trae un claro tinte jurídico. Y recordemos que el abogado del Mayo Zambada, Frank Pérez, es un abogado especialista en defender a jefes de grupos criminales. Ya fue abogado de jefes de la mafia, ya fue abogado del Vicentillo, el hijo de Ismael Mayo Zambada, y conoce cuál es la forma en cómo él puede crear ciertas situaciones y perspicacias utilizando los medios de comunicación. Pero este mismo abogado hace el señalamiento de forma muy clara que ellos han tenido ya acercamientos con la Fiscalía de los Estados Unidos, que de los 17 delitos que le están acusando al Mayo Zambada, él está dispuesto a declararse culpable. Y el mensaje, por eso vuelvo a insistir, es para la Fiscalía de los Estados Unidos y para el Departamento de Justicia. ¿Por qué? Porque le está dando a entender, a ver, te doy la posibilidad de declararme culpable, te doy la posibilidad de que tengas un triunfo jurídico, tal vez el más importante que has tenido en las últimas décadas, porque vas a poder presumir que detuviste y que además condenaste al narcotraficante más buscado y más importante de las últimas décadas, no solo en México, sino en el mundo. Y además de eso, vas a tener la posibilidad de que no necesitamos ir a juicio, no vamos a necesitar que tú gastes y vas a tener un triunfo rotundo, siempre y cuando quites de la mesa la pena de muerte. ¿Y por qué? Porque hay que recordar que también viene como consecuencia de la declaración que hace el gobierno de los Estados Unidos de estas 6 organizaciones criminales mexicanas como organizaciones terroristas extranjeras y globales. Frank Pérez trata de utilizar a los medios porque oficialmente no ha hecho ninguna manifestación en las cortes, pero sí está mandando un mensaje. Manda un mensaje al gobierno de los Estados Unidos de, a ver, abusado, porque yo, si nos vamos a juicio y tú pones la pena de muerte, yo voy a hacer el señalamiento de que fui secuestrado de México, lo cual viola no solo el convenio de Viena, sino el tratado binacional que tú tienes con México para que no existan los secuestros transfronterizos, conocidos como secuestros transnacionales, como ya pasó en su momento con el doctor Álvarez Machain, con Osuno, con Odoyan Palacios, etcétera. Y que, por supuesto, la diferencia con esos secuestros es que en aquel entonces se utilizó elementos policíacos mexicanos para hacer la detención en contubernio con agentes de la DEA y entregarlos en la frontera hacia los Estados Unidos. Aquí se presume que hubo personal de agencias de los Estados Unidos, muy probablemente de la DEA, FBI o CIA, que
vinieron a territorio nacional sin autorización del gobierno mexicano a realizar el secuestro para el traslado hacia los Estados Unidos. Ese es el mensaje que el abogado está mandando, ¿no? Ese es el mensaje que el abogado quiere, generar polémica, que el mismo Departamento de Justicia y la Fiscalía digan, ok, retiramos la petición de pena de muerte, porque el Mayo Zambada sabía que desde que lo detuvieron, la sentencia que le impusieran iba a ser de cadena perpetua, por la edad que tiene y por el estado grave de salud. Pero se ha utilizado para hacer campañitas que sirven para los intereses mezquinos de algunos sectores de la sociedad mexicana y, por supuesto, a la oposición en México. Pues más claro ni el agua. Déjame saludar también al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, como los dos más recientes, yo siempre se los recomiendo, Las Damas del Poder y García Luna, el Señor de la Muerte, así como César, parte fundamental, Paco, de estos esfuerzos sin censura. Mi querido Paco, gracias por llegar, como siempre, a este encuentro con la audiencia diferente, inteligente de Sin Censura. ¿Cómo andas? Vicente, buenos días. César, licenciado Gutiérrez Priego, buenos días también. Un abrazote para los dos. Y mira, vamos a seguir. El tema es bien interesante porque el licenciado Gutiérrez Priego pone el tema sobre la mesa que hemos tratado, una narrativa que se intentan crear desde 2018, que retoman todo el sexenio del presidente López Obrador, en el final del sexenio, principios de la campaña y en toda la campaña presidencial, pues retomaron este tema, el narcopresidente, la narcocandidata, lo trataban de meter incluso con calzador. Y yo digo, esto lo hemos dicho antes, lo van a mantener 6 años, sin figuras al frente, sin figuras representativas. Tienes, por ejemplo, a Salinas Pliego. ¿Qué figura es? Está políticamente, está muerto antes de nacer. Este Eduardo Verástegui, el exacactor de Televisa, productor, políticamente está muerto ya. Murió en la campaña presidencial cuando ni siquiera pudo conseguir las firmas para ser candidato independiente. Y al que tú vayas analizando en esa lista, está muerto. Está muerto políticamente hablando. La prensa mantiene con respiración artificial a todos esta narrativa de la que habla el licenciado Gutiérrez Priego, esta narrativa para golpear, yo digo, es una narrativa golpista para tratar de eventualmente derrocar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Nada les ha funcionado, no les va a funcionar, pero van a mantener ahí el dedo sobre el renglón. Mira, cuando justamente hacías una pregunta, no pregunta, más bien señalando, y decías que me iba a hacer una pregunta hablando de compañías narcas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego tiene una sociedad muy perversa con a Luis Cárdenas Palomino. Lo tenía como jefe de seguridad. Entonces, podemos decir que es un protector de narcos desde el marco de esa narrativa. Es un protector de narcos. Todo mundo sabía, ya se había publicado que Genaro García Luna era un capo absoluto y que su mano derecha desde 1989, desde 1989 en el CISEN, es Luis Cárdenas Palomino. Es su mano derecha, su mano izquierda, su sombra. Con algunos grupos del narcotráfico negociaba García Luna con nosotros, Luis Cárdenas Palomino con nosotros, la esposa de Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira Gálvez, y así cada un personaje negociaba con el narcotráfico. Así que esa narrativa la van a mantener, van a ser tramposas. Mira, Raimundo Riva Palacio, nada más el jefe no formal de prensa de García Luna. Entonces la van a mantener, y mientras hay estos huecos que hay en la caída, yo insisto que sigue siendo caída, más allá de que lo haya dicho en una carta Ismael El Mayo Zambada, más allá de lo que hayan dicho en estos momentos, para mí sigue siendo una entrega negociada, una caída pactada. Con todos los huecos que tenemos, yo digo, ayer te decía, le falló su negociación con el gobierno de Joe Biden, pero para mí sigue siendo una
entrega pactada, lo dije desde el principio, dije que en ese momento ha cambiado su narrativa porque es un simple soplón desde hace 10 años, por los 11 casi, era un soplón, un informante al servicio de la DEA, y fueron negociando. Así llegó a Estados Unidos, más allá de las versiones de captura, de secuestro transfronterizo. Yo sigo pensando que negoció con la DEA, y al final les falló la negociación con el gobierno de Joe Biden y entrar a una negociación con el gobierno de Donald Trump, como está en este momento Donald Trump, queriendo un trofeo. Y ese trofeo sería la cabeza ¿de quién? Del Mayo Zambada. Así que para mí van a mantener esa narrativa mientras el Mayo intente negociar o intente salvar su vida, entregándoles algo que necesiten. Lo van a lograr, lo van a poder. Yo digo que todavía no. Digo que no hay posibilidades. Hay incluso ahora quienes piensan que la captura de Iván Archibaldo Guzmán, el Chapito Mayor, serviría como una moneda de cambio. Yo digo, no, lo decía Pepe Rebeles bien ayer, ¿lo recuerdas? La captura de Iván Archibaldo, eventual captura de Iván Archibaldo, serviría para minorar presiones, pero a Ismael Mayo Zambada ya lo tienen allá. ¿Para qué lo van a regresar? Lo que sí aliviaría, por ejemplo, para mí, es la entrega, la extradición de Rafael Caro Quintero, que es un narco histórico que ellos quieren. Es decir, al Mayo ya lo tienen allá. Y yo digo que cayó producto de una negociación, el tiempo dirá, pero mientras tengamos y ellos se nieguen a llegar, a llenar los huecos, es decir, Estados Unidos se niegue a llenar todos los huecos que hay de esa llegada extraña del Mayo Zambada a Nuevo México, frontera con El Paso y Ciudad Juárez, mientras estén vacíos esos huecos o esas piezas del rompecabezas, va a seguir la especulación y, como dice el licenciado Gutiérrez Priego, pues la vieja prensa, la prensa corporativa, va a seguir tratando de agarrarse, yo digo de agarrarse a algo. ¿Le funciona? Yo digo que no le va a funcionar. Mira, hay que ver, ayer vimos una encuesta, hoy vimos otra encuesta, creo que hoy salió la publicada del Heraldo, ¿no? Todas están entre el 78 y 81% de apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y en la medida que Trump golpee más, la presidenta, yo digo, ya aprendió mucho, muy rápido a tomar el poder, tiene el poder presidencial, así que esa prensa va a seguir desgañitándose, va a seguir golpeando, va a seguir haciendo circo, maroma y teatro, pero yo digo, nada le va a funcionar, nada. La ultraderecha, esa derecha que apoyan estos periodistas viejos, ya tuvo su momento, con De la Madrid, con Salinas. La extrema derecha, a través del Yunque, la tuvo con Fox, y luego la tuvo con Felipe Calderón Hinojosa, y otra parte de la derecha la tuvo la que encabeza Televisa, de Emilio Azcárraga Gallán, la tuvo con Calderón y luego con Enrique Peña Nieto. Es decir, esa derecha que apoyan estos viejos periodistas, que además recibieron entre los dos gobiernos cerca de 100,000 millones de pesos, 100,000, cerca entre Calderón y Peña, van a mantener esa narrativa. Estar sin ingresos durante 2 sexenios es pesadísimo, y acostumbrados a tantos ingresos como estaban acostumbrados a comprarse yates con esos ingresos, por ejemplo, ¿no? Entonces, van a mantener esa narrativa. Qué bueno que el licenciado Gutiérrez Priego lo pone sobre la mesa, pero yo insisto, lo dijimos al principio, lo dijimos siempre, la narrativa va a continuar porque no tienen en qué asirse. Les cayó como del cielo, les cayó el tema del Mayo Zambada, pero no les va a funcionar. Y yo digo, no les va a funcionar porque yo insisto, todavía para mí sigue siendo una caída pactada la del Mayo Zambada, pero mientras no encuentren algo
qué asirse, pues van a agarrar esos viejos periodistas personajes como Claudio X González, como Xochitl Gálvez, como Verástegui, van a aprovechar esa narrativa y se van a colgar de ahí. ¿Hasta dónde? Hasta que lleguen a 2030 y encuentren o descubran que nada les va a funcionar, porque en este país la derecha y la extrema derecha tuvieron su momento, Vicente, César, y no lo supieron aprovechar. A ver, ya que estamos en estos temas, ¿qué rollo con los panistas, César, Paco? Los panistas se quedaron muy, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Agarcialunados. Se quedaron con la dinámica de García Luna, la visión de García Luna. El saco de pus, Javier Lozano, que además anda dándole vuelo a esta fake news que inventan. Vicente Serrano está dispuesto a tronar contra la 4T si no lo defienden en la demanda contra que trae contra Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué voy a contar? ¿Qué voy a contar? Yo qué sé. Pero dice Javier Lozano, enojado, ¿eh? Enojado con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, el priista Manolo Jiménez Salinas, y con Esteban Villegas de Durango. Está enojado el panista. Fíjense nada más, dice, con esta valiente oposición al narcogobierno solo sonríe. Con esta valiente oposición el narcogobierno solo sonríe. Vaya forma de entregar la plaza. Así lo dice el saco de pus. Siguen el camino trazado por varios de sus pares. Embajada a la vista, qué pinche vergüenza. Habla de plaza. El saco de pus, Javier Lozano, el que sale ahí con Alalraqui. Por esto, mire, está enojado. Esto que dijo el gobernador de Coahuila. Y la mejor manera de honrar la confianza de la gente es cumpliendo. Y la presidenta le está cumpliendo a Durango, le está cumpliendo a Coahuila y le está cumpliendo a México. Presidenta. ¿Qué dirá Alito Moreno? ¿Qué vergüenza? ¿Cómo es? Vergüenza salvaje al PRI de Alito Moreno. Con razón está enojado el saco de pus. El gobernador priista de Coahuila gritando, presidenta, presidenta, la presidenta nos está cumpliendo. Y en estos temas de seguridad, César, se está cumpliendo con la estrategia. Lo que dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ayer en la mañanera del pueblo, nos trae a los de la oposición ardidos de donde te conté. Y luego van a decir, es que están coludidos con el narco. Pues lo último que supe fue que arrestaron a uno de los operadores más cercanos de Iván Archibaldo, el hijo del Chapo Guzmán. Y en Michoacán estaba leyendo tu tuit, César, también dieron 2 golpes durísimos al crimen organizado en Michoacán. O sea, mi querido César. Fíjate, Vicente, lo que no se ha entendido por algunos sectores de la oposición es que cuando tú llegas al gobierno, llegas a sumar a un proyecto de nación. Por supuesto que el gobierno federal tiene un proyecto, los gobiernos estatales tienen otro y los gobiernos municipales tienen pues, el acorde al municipio y las necesidades. Pero todos tienen un fin común, que es el mejoramiento de toda la vida cotidiana y diaria del ciudadano mexicano. El que un gobernador abiertamente reconozca que el trabajo que está realizando el gobierno federal encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, pues por supuesto que debería ser una cuestión de halago en lugar de crítica. Desafortunadamente en México la oposición lo ha entendido. Y lo entiendo, ¿por qué? Porque han mezclado cuestiones de seguridad y de geopolítica con cuestiones de carácter político. Tú lo acabas de señalar. La doctora Claudia Sheinbaum, cuando gana la presidencia de la República, lo gana con un 62-63% de los votos del ciudadano mexicano.
cuando tú escuchas que ella tiene una aceptación por encima del 80%, 81, cerca del 82%, lo que te demuestra es que incluso personas que no votaron por ella están de acuerdo con la línea de trabajo que ha estado llevando y están, pues obviamente, de acuerdo a cómo ha sido ella la representante del Ejecutivo Federal como presidenta de México. Esto te demuestra que por más que no existan coincidencias de carácter político, se vale el reconocimiento respecto al trabajo que se ha llevado a cabo. Como lo señalabas, podrán criticar y hacer señalamientos en muchos sentidos, pero desde que inició este gobierno, todos los días hemos visto trabajo coordinado en el Gabinete de Seguridad, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Fiscalía General de la República, a los diferentes órganos que vienen con las secretarías, como la Armada de México, Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, trabajar de forma coordinada para todos los días ver detenciones, ver aseguramientos, ver resultados, que estas detenciones, estos aseguramientos han sido calificados de forma legal, porque muchos de ellos se han llevado no solo en flagrancia, sino también mediante órdenes de aprehensión, órdenes de cateo, vinculaciones a proceso, en donde se califican de legales las detenciones, y que han sido en contra de todos los grupos criminales y jefes regionales que existen en el país. Recuerda que hicieron ellos un proyecto de los primeros 100 días, y yo fui de las personas que lo dijo públicamente, que se me hacía muy ambicioso, que esperaba que lo pudieran cumplir. No solo lo cumplieron, sino que con creces lo superaron. Porque también es cierto, muchos de ellos, por no reconocer el trabajo que se está llevando a cabo, Vicente, lo que hacen es decir que nada más están trabajando porque fueron amenazados por el gobierno de Donald Trump. Pero recordemos que Donald Trump acaba de tomar la presidencia de los Estados Unidos y que este trabajo se viene realizando desde hace más de 4 meses. Cuando vemos a personajes como Javier, conocido como el Saco de Pus, que en su momento además fue señalado de tener vínculos con diversos grupos criminales, como el huachicoleo de las drogas, recordemos esa famosa frase, ¿no?, de Shelley Yegón, que es el de copelas o cuello, ¿no?, y que le hace una acusación directamente, el que incluso elementos militares hacen acusaciones directas en contra de este personaje porque estaba ligado con grupos criminales y que estos militares terminaron siendo acusados de diversos delitos para que no pudieran declarar en contra de él, pues te das cuenta que ha habido un manto protector a su alrededor, y que independientemente de cualquier señalamiento, pues hay también las acusaciones en contra de su hijo por presunta violación a una abogada en el estado de Puebla. Y todo eso va sumado al hecho de que él nunca ha dado respuesta a los señalamientos directos que lo hacen. Entonces se ha convertido en ese pequeño grupo de opositores en donde lo que buscan es, ya nada más en una cuestión de lógica, mi querido Vicente, mi querido Paco, cuando tú te das cuenta que el Partido de Acción Nacional, ¿no?, que el PRI, socio del Partido de Acción Nacional, lo que los convierte en el PRIAN, hay la posibilidad, derivado de la alta aceptación de la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de México, de que es una realidad, de que antes de que termine el sexenio, ellos pueden desaparecer como partidos políticos. Es una realidad. No es nada más una idea que podamos tener o una intención. No, es una realidad que pueden desaparecer. Porque de acuerdo al crecimiento que hemos estado viendo, pues eso significa que no les alcanzaría para competir en ninguna de las elecciones que están por venir. Y recordemos que hay elecciones por venir, y no me refiero a la del Poder Judicial, me refiero a que va a haber elecciones de gobernadores, municipios, etcétera. Ellos saben que la única campaña, porque ellos no tienen campaña propositiva, la única campaña que tienen es las campañas sucias y tratar de crear narrativas. Lo hicieron en su momento con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el famoso video en donde saluda a la mamá de Joaquín Guzmán lo era, y esto, ¿no?, ustedes que son periodistas lo pueden checar con los compañeros de La Fuente. La señora sabe, tiene conocimiento de que el presidente va a una gira de trabajo al Triángulo Dorado y va y busca al presidente porque quiere entregarle una carta, y le pide a los compañeros periodistas de La Fuente que por favor le den la oportunidad, que le digan al presidente que quiere 5 minutos con él para solicitarle, primero, que lo apoyen con una visa humanitaria para poder ir a despedirse de su hijo, o en su defecto que le puedan entregar una carta. El presidente, en un gesto, obviamente, de caballerosidad, dice, como una señora de más de 80 años que no tiene problemas para caminar, va a venir, yo voy personalmente
atender a la señora. Y en ese momento crearon toda una narrativa de narcogobierno que era apoyado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que la realidad fue esa. Y el presidente de México asumió, obviamente, las consecuencias y lo dijo claramente. Ahora lo han intentado hacer con la doctora Claudia Sheinbaum y que lo han intentado en diferentes momentos, desde cuando venía la campaña de elección llamar narcocandidata. Recordamos que lo intentaron hacer también con el video del general Salvador Cienfuegos en la Marcha de la Lealtad y que ya explicamos por qué, por protocolo militar, él fue invitado. Pero ahora, por supuesto, con la carta del Mayo Zambada, y como yo te lo señalaba, a mí hubo incluso gente en la red social que me criticó y que me dijo que cómo iba yo a salir a defenderlos. Ya los expliqué. Esto es una estrategia de carácter jurídico por parte del abogado. Lo que pasa es que si no conocen los antecedentes del abogado, si no conocen los antecedentes de esta clase de asuntos, pues por supuesto que van a crear narrativas. Y la narrativa ahora es tratar de involucrar a la doctora Claudia Sheinbaum, porque ellos quieren seguir con ese pequeño grupo que les asegura que no desaparezca el PRIAN, y como no tienen propuestas, pues solamente utilizan campañas sucias. Y eso es lo que se ha mezclado y que ahora lo podemos ver en el cotidiano, ¿no? Porque ya sabes que no faltan los que sacan a sus famosas fuentes, que todas las que han publicado, ninguna se les ha hecho, ¿no? Y cuando tú ves esto, pues me parece que la poca credibilidad que tienen, pues va enfocado única y exclusivamente a ese pequeño sector que no importa lo que suceda en el país, jamás van a aceptar nada que provenga de un gobierno de la Cuarta Transformación. Aprovecho, César, para decirte que, y creo que no te lo he dicho lo suficiente, que la amistad por encima de todo y toda nuestra solidaridad, porque tú también eres blanco de las campañas sucias, ahora que sales en la lista, luego de la tómbola, sales insaculado rumbo al 1 de junio y veo que andan con todo. Andan con todo tratando de pues sacar el tema de tu papá, de decirte que vas a ser el ministro de los militares. Y bueno, yo solamente quiero decirte, no sé si quieras comentar algo al respecto, que no estás solo y que no te dejes, César, porque lo que buscan es que la gente honesta, que la gente buena se desmotive, tire la toalla y no se vale. No lo vamos a permitir, no lo permitimos ni en gente como Ernesto Ledesma, no lo vamos a permitir, menos con los verdaderos enemigos de la Cuarta Transformación que te están dando hasta con la cubeta. Me he dado cuenta en redes sociales, César. Mira, fíjate, Vicente, si yo aspiro a un cargo de esta envergadura y no tuviera detractores y una campaña en mi contra, pues significaría que no hay ninguna posibilidad de poder conseguir lo que estoy buscando. El hecho de escuchar todos estos ataques, lo único que hace es engrandecerme, primero. En segunda, sí, este tipo de ataques y de mentiras, ¿no? Obviamente, pero unas mentiras que hasta yo digo, bueno, qué malo soy, ¿no? Me entero de cada cosa que digo, no, pues sí, soy muy malo, ¿no? Pero me parece que tiene un interés, ¿no? Demasiado mezquino por parte de ciertos sectores, ciertos grupos. Puedo entender que a lo mejor algunos de ellos no somos monedita de oro, pero pues significaría que no he tenido carrera entonces, mi querido Vicente, ¿no? Algo que a mí me ha gustado siempre, y no me estoy comparando con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, es que él siempre supo salir avante de todas estas campañas de desprestigio que hicieron en su contra. Y a mí me enaltece el hecho de saber que me consideran importante para estar con estas campañas y con estos ataques. Y la realidad, Vicente, es que si no hubiera ataques me preocuparía, porque entonces yo diría, pues significa que no somos tan insignificantes que no merecemos ni siquiera un ataque, ¿no? Entonces creo que yo le hablo siempre directamente a la gente. Podrán inventar muchísimas cosas, pero pues, mi carrera siempre ha sido la misma. Tengo más de 25 años dedicándome a la postulación en materia penal y penal militar, y nunca he trabajado para el gobierno. Siempre he dicho que soy incalumniable con todo y que inventan cada cosa, que la realidad es, nunca voy a negar quién fue mi padre, lo he dicho muchas veces. Si eso me va a costar no ser ministro de la Corte, lo pago con mucho gusto. Estoy orgulloso de quién fue mi señor padre, no niego a mis amigos, muchísimo menos a mi familia,
Y segundo, el hecho de que digan de que yo soy el ministro, ¿no? O el candidato de los militares, pues por supuesto que yo vengo del gremio militar, toda mi vida viví en ese gremio, me crié, si me explico, desde niño en los regimientos militares, en las unidades habitacionales, por supuesto, pues, jugando fútbol con los soldados, los señores que estaban en mi casa fueron los que me educaron como si fueran mis hermanos mayores, el Lobo, el Güero, el Chiquilín, el Pocaluz, el Gavilán, etcétera, ¿no? Y todos he recibido mensajes por parte de ellos y eso yo lo agradezco. Para mí lo importante es, mi querido Vicente, que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario aún en contra de las circunstancias. Y yo al grado de que fui a actualizarlo, acabo de actualizar la semana pasada mi testamento, porque sé que son tan perversos que en cuanto vean que podamos tener alguna oportunidad, son capaces de hacer muchas cosas. Pero también el compromiso, ¿no? De uno aspirar a hacer realmente un cambio. ¿Qué? César, perdón por interrumpirte. ¿Qué acabas de decir? La semana pasada fui a actualizar mi testamento porque yo sé que son tan perversos que hay muchas cosas que pueden pasar. Porque incluso he estado recibiendo muchas amenazas, ¿no? Por diferentes medios. Y estoy acostumbrado porque no soy de las personas que me guste salir a decirlo públicamente porque siempre he sabido cómo cuidarme y cómo protegerme. Pero sí me he dado cuenta que hay un cierto sector que les molesta. Porque hay una cuestión muy sencilla, mi querido Vicente. A mí no hay un interés de carácter económico que me pueda jalar, porque entonces mejor continuaría con mi práctica privada. Tú sabes, ¿no? Que me va muy bien. La realidad es, en algún momento alguien me dijo, licenciado, yo lo admiro mucho, me gusta mucho cómo habla, pero ya pasé de las palabras al hecho. Y ya usted forme parte realmente del cambio que necesita este país. Salió esta oportunidad, la aprovechamos. En este momento tenemos la oportunidad de participar. Cuando llegue el momento, ¿no? Daremos a conocer nuestra ideología, el solicitar el voto de la ciudadanía. Todavía no es ese momento, pero estamos dispuestos a todo, mi querido Vicente, porque cuando los cambios son necesarios, es necesario arriesgar todo. Y si es necesario arriesgar incluso la libertad y la vida, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque son perversos, ¿no? Por eso he sido cuidadoso incluso con algunas cuestiones de carácter personal. No he estado subiendo fotografías de mis hijos, ni de mi señora madre, ni de mis hermanos, porque pues hay ciertos grupos de poder en este país que, como saben que yo lo que voy a intentar es hacer el mejor trabajo que en las capacidades que yo tenga, con la mayor honestidad, porque incluso para mí es muy importante la inocencia de mi señor padre, sino también con mi diario actuar, ¿no? Y con mi diario actuar yo puedo demostrar que no habrá ningún otro interés por encima de lo que especifica la ley y la justicia para que lo podamos llevar a cabo. Entonces yo te lo agradezco, mi querido Vicente, el comentario, el apoyo, pero pues obviamente el compromiso está hecho y pues de aquí para adelante, ¿no? Y como dicen, arrajarse a su pueblo. Pues no lo sabía, fíjese, César, o sea, somos muy amigos, nos comunicamos seguido y no me había comentado esto que me deja por demás preocupado y bueno, nunca esperé que este comentario, este planteamiento que le iba a hacer, iba a llevarnos a eso, pero híjole, mucho cuidado, es lo único que te puedo decir y bienvenido al club, querido César. Paco, le comentaba a César sobre estas detenciones, sobre estos operativos, pero déjame también mencionar que de último minuto, grábenos minuto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que los aranceles del 25% a México y Canadá no se detendrán. No se detendrán. A pesar de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha destacado que ha habido acuerdos con Estados Unidos, que continúa el diálogo, a pesar de estas amenazas de Donald Trump, pues desafortunadamente Donald Trump señala que no se detendrán los aranceles del 25% para para México y Canadá. Hemos perdido millones de personas debido al fentanilo. Viene principalmente de China, pero pasa por México y llega a través de Canadá. Tengo que decirles que el 2 de abril los aranceles entran en vigor y le estoy mandando en estos momentos a don David el video
el video en el que Donald Trump señala pues que el fentanilo ha causado millones de muertes en Estados Unidos y que los aranceles entrarán en vigor el 2 de abril y de esta manera promete, dice él, un impacto asombroso en este tema. En una noticia de último minuto, no sé si don David ya lo tenga listo, vamos a ver y escuchar al presidente de Estados Unidos el día de hoy. Si lo tiene don David, suéltelo. We've lost millions of people due to fentanyl. It comes mostly from China, but it comes through Mexico and it comes through Canada. And I have to tell you that, you know, on April 2nd, I was going to do it on April 1st, but I'm a little bit superstitious, so I made it April 2nd. The tariffs go on, not all of them, but a lot of them. And I think you're going to see something that's going to be amazing. We've been taken advantage of as a country for a long period of time. We've been tariffed, but we didn't tariff. Now, I did, when I was here, we took in $700 billion from China. $700 billion. Not one president in the history of our country took in 10 cents from China. At the same time, China respected us. Now, when COVID came in, that was a different deal. I used to call it the China ahí virus. está donde menciona que pues parte de estos aranceles anunciados del 25% para Canadá y México, al menos así podemos entenderlo. Ojalá que la doctora Claudia Sheinbaum tenga una visión diferente y lo entienda de diferente manera. Mañana estaremos al pendiente de la Mañanera del Pueblo, pero estas son las declaraciones de Donald Trump ante los medios de comunicación. Paco, pues ahí van quedando temas en la... Vicente, bueno, mira, primero tengo varias observaciones o añadidos, pero primero 2 de abril, apenas estamos en febrero, sí, otro mes más para negociar. Otro mes más, es decir, no dijo van a entrar el próximo lunes 3 de marzo, van a entrar el 2 de abril, es decir, todavía hay otro mes para negociar. Para mí, pues es lo mismo que yo dije, los aranceles son la amenaza de imponer los aranceles es una presión de chantaje a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que doble las manos. Hasta hoy la presidenta se mantiene firme, no se ha doblado, y yo digo, no se va a doblar con lo que hemos visto, y no se ve, pero le está dando otro mes para negociar los aranceles. Lo recuerdan, él dijo un mes después de que tome posesión, después dijo otro mes, hoy ya está alargando hasta el 2, April 2nd, ¿sí? Hasta el 2 de abril. Así que hay otro mes, pero lo va a mantener así por 4 años. A lo mejor el 2 de abril dice sí van. Bueno, pues ya será otra cosa. Pero en este momento lo que está diciendo es que hay otro mes de colchón para que siga negociando. No lo dice así, pero pues las palabras lo dice. Y para mí se lo va a llevar así por 4 años porque ese es el nuevo Donald Trump. Ese es el tipo que llega a amenazar, que lleva a imponer, que trata de someter y hasta hoy no ha podido someter a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Qué va a hacer? Pues yo digo, a mí lo primero que me quedó es ese April 2nd, entonces el 2 de abril, pues esperemos al 2 de abril, mientras así lo vamos a llevar los 4 años, Vicente. Así que es una herramienta de presión, no solo para la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para el gobierno de Canadá, para el gobierno de China, para todos los gobiernos va. En eso está Donald Trump tratando de generar caos en todo el mundo para espantar a todo mundo, para someter a todo mundo. Entonces lo vamos a tener que aguantar por mucho tiempo. Así que ese es un tema. Para mí, te digo, lo relevante de esta declaración van el 2 de abril. Pues sí, todavía no llegamos a marzo. Digo, claro que nos quedan 2 días y medio, pero tienen otros 30 días
Marzo tiene 31, por cierto, marzo tiene 31, así que siguen en la mesa de negociación, siguen con todo, y mira, y voy a destacar en esto lo siguiente, con todo lo que platicamos de narcotráfico, del cártel de Sinaloa, de los resultados o no resultados que está dando el gobierno, y el licenciado César Gutiérrez Priego puso un tema sobre la mesa, dice, están trabajando el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, y si yo no creí que iban a conseguir tanto en tan poco tiempo, y sí, mira, ¿por qué los viejos periodistas o el periodismo corporativo está desesperado y se agarra de cualquier hilo? Hoy voy a citar una nota, no tuya, no mía, una nota de Milenio. Prácticamente la célula de el Chapito Iván Archibaldo Guzmán está descabezada. Es una nota de Milenio, está descabezada. A Jorge Humberto Figueroa, del 27, todos ellos son parte del primer círculo del Chapito Iván Archibaldo. Jorge Humberto Figueroa, neutralizado. Kevin Alonso Gil, el 200, que lo escuchamos en los últimos 2 días, detenido. José Ángel Canovio Insunza, el güerito, también hace 2 días lo escuchamos, detenido. Giovanni de Jesús Ávila Villadiego, neutralizado. Mario Alberto Jiménez Castro, el Castor, asesinado. Samuel de León Alvarado, Samuel León Alvarado, el León, neutralizado. Oscar Noé Medina Alpano, neutralizado. Le quedan 3 personajes muy cercanos al Chapito Iván Archibaldo: Pedro Loaiza, hijo del capo Pedro Loaiza, Juan Pablo Lozano, el Camarón, y Liborio Núñez Aguirre. Y le queda un personaje importante que para mí es el que prácticamente ha empezado a controlar a la célula de los Chapitos, Aureliano Guzmán Loera, que es el que presta todos los auxilios a Iván Archibaldo. Los presta también a través de su hijo. A través de su hijo, que es conocido como el Gringo o el Gabacho. Entonces está descabezada prácticamente la célula del Chapito, quien ya lo hemos visto, anda a salto de mata. Entonces estos periodistas están desesperados porque no encuentran un hilo. Pero cuando ven esto, te digo que no es de nosotros, es de Milenio. La semana pasada, ¿recuerdas? El Universal publicó en esa guerra contra el narcotráfico, la Secretaría de Seguridad de Seguridad Ciudad y de Seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con el Ejército y la Marina, ha capturado a 9 criminales de alto perfil buscados por Estados Unidos. Y en este caso, el Chapito, ¿quién es su brazo derecho? Jaciel Abdiel Guzmán Araujo, el Gabacho, el hijo del Guano Guzmán Loera. Entonces, por eso esa prensa está desesperada. Pero esto lo conocemos a cuentagotas. Así que, ¿qué podemos encontrar? Pues toda esta narrativa que pende de un hilo. Lo van a encontrar. Yo digo que no, mira, están desesperados porque la caída de Iván Archibaldo prácticamente recompondría todo lo que conocemos hoy como el cártel de Sinaloa, lo recompondría, y eso le daría herramientas o elementos de negociación al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Es poderoso? Sí, esto sí es poderoso. Y todavía yo digo, tiene ahí, la doctora tiene la fuerza, la puerta o el as bajo la manga, que es Rafael Caro Quintero. ¿Qué vamos a ver? No lo sabemos, es recomposición de todo el sistema de seguridad y las prioridades que marque la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en su gobierno. Y hay que recordar que el Guano Guzmán Loera es otro objetivo al que le tienen. Yo decía ayer, no solo están buscando a uno. La verdad es que eso sería muy inocente pensar que el secretario general, el almirante secretario u Omar, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, serían muy inocentes, o nosotros seríamos muy ingenuos pensar que nada más están buscando al Chapito. No, ellos saben, conocen la peligrosidad de Aureliano Guzmán Loera o de su hijo. O sea, que están en todo. Entonces, en un momento les va a caer uno de esos. No por suerte, lo están trabajando.
tienen prácticamente cercado al Chapito, pero yo digo que en uno de estos descuidos también tienen a Aureliano Guzmán Loera, y eso, un mes es muy largo. Se nos va rápido de pronto porque nosotros estamos metidos 24 horas en las noticias, pero un mes es mucho. Ya tienen cercado, yo te decía, prácticamente todo el equipo de Iván Archibaldo está desmantelado. Su primer círculo cercano. Cualquier día de estos, así a salto de mata, lo van a encontrar, lo van a capturar y va a servir como un elemento para negociar con Estados Unidos. Negociar, sí, pues tienen que negociar, tienen que negociar, y tienen a Rafael Caro Quintero. Así que pues parte de todas las estrategias y de toda la información que vamos a ver, Vicente. Y el último comentario nada más. Mira, yo recuerdo mucho cuando estaba investigando primero y luego escribiendo, García Luna, el señor de la muerte, el único amigo al que Genaro García Luna consideraba en todo el gobierno Calderón, amigo, sí, no cercano, era a Javier Lozano, el secretario de Trabajo. Era el único amigo, y nunca lo ha negado, el único amigo. Y ese único amigo nunca fue a defender a Nueva York, a su amigo Genaro García Luna. Sí, puede negarlo, puede decir lo que sea, pero los testimonios de los agentes de inteligencia con los que platiqué, todos me lo comentaron. El único amigo, sí, era Javier Lozano, el secretario del Trabajo, y ese único amigo no lo fue a ver. Y cuando él habla de entregar la plaza en Coahuila, pues porque así se manejan, imagínate, Alito Moreno quiere ser SAR antidrogas. Así se manejan. Recuerda, eso de la venta de plazas inició con el PRI, así lo llamaban. Está negociando la plaza. Genaro García Luna iba a negociar la plaza. Javier Lozano habla de la plaza porque así estaban acostumbrados a negociar las plazas del narcotráfico. Así que hay que tener mucho cuidado cuando él habla, y hay que tener mucho cuidado cuando Alito se va a proponer o a promover como SAR antidrogas de este país. Vicente, esos son los comentarios, pero pues nos va a dar para mucho, mientras no conozcamos todo lo entramado del Mayo Zambada, mientras Iván Archibaldo ande a salto de mata, o personajes como Aureliano Guzmán intenten copar por lo menos una parte de buena, o lo que conocemos como el cártel de Sinaloa. Pero recuerda, hay otra pieza importante, y que digo, cuidado, porque también cualquier día el secretario de Trabajo, del secretario de Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana, dijo algo muy curioso ayer. Dijo, pero también han caído personajes de las otras células. ¿A qué otras células se referían? Una a la de Aureliano Guzmán Loera, la otra a la de Ismael Zambada Sicaídos. Y cualquier día uno de estos personajes va a caer, porque están haciendo trabajo de inteligencia, porque están haciendo trabajo de campo, y porque le están dando resultados, no dicho por mí, dicho la semana pasada por el Universal, y hoy en la edición de Milenio, Vicente. Así que vamos a tener que chutarnos a todos sus periodistas durante 4 años, pero bueno, si no fuera por eso, que platicamos, entre otras cosas, quiero decir. Así es. Déjame poner esto sobre la mesa en la última ronda, si me permiten, Paco, César, porque lo estoy leyendo. Y grábeme, don David, lo estoy leyendo del periódico La Opinión en Los Ángeles. Plan privado ayudaría a Trump a deportar a 12 millones de inmigrantes indocumentados. Un grupo privado de operaciones militares como Blackwater presentó en la Casa Blanca un proyecto para la detención y deportación masiva de inmigrantes. Un grupo de contratistas militares, incluido el exdirector ejecutivo de Blackwater, Eric Prince, presentó una propuesta en la Casa Blanca para operar un pequeño ejército que ayude a la detención y deportaciones masivas de indocumentados. El objetivo es crear campamentos de procesamiento en bases militares, una flota privada de 100 aviones y un pequeño ejército de ciudadanos privados, quienes harían los arrestos migratorios bajo autorización del Departamento de Seguridad Nacional. Así lo establece el plan al que tuvo acceso Político, otro medio de allá de Estados Unidos, donde se indica que costaría $25,000 millones para la deportación de 12 millones de personas antes de las elecciones del 2026.
En el 2026 hay elecciones intermedias y el objetivo sería ayudar a los republicanos no solamente a mantener el control del Congreso, sino aumentar su poder. El reporte agrega que el grupo que hizo la propuesta en la Casa Blanca incluye a algunos exfuncionarios de inmigración, pero que está encabezado por Prince, que tiene vínculos cercanos a Donald Trump. También está Bill Matthews, exdirector de operaciones de Blackwater, a quien el portal de Político refiere como un contratista militar que brindó apoyo logístico a las fuerzas estadounidenses en Irak y Afganistán durante la guerra, entre comillas, contra el terrorismo. Destaca que la propuesta no fue solicitada por la administración Trump, pero dadas las conexiones en la Casa Blanca, el grupo tuvo oportunidad de presentarla ante el plan de deportaciones masivas del mandatario republicano, liderado por el zar de la frontera Tom Homan y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Y cito: para mantener el ritmo de las deportaciones de Trump se requeriría un aumento del 600% en la actividad, dice la propuesta citada por Político. Para procesar esta enorme cantidad de deportaciones, el gobierno debería solicitar asistencia externa. El plan sería deportar a 500,000 de inmigrantes indocumentados al mes, de acuerdo al documento. Los principales funcionarios de la Casa Blanca han tenido múltiples conversaciones con contratistas militares. Se indica, aún no se señala si el reporte fue visto por Trump, pero la propuesta llevaría al menos 2 meses circulando. Lo dejo ahí sobre la mesa. No sé con qué quieran cerrar, mi querido César. Por cierto, esta idea del zar antidrogas de Alito me hizo recordar a un zar antidrogas que se dio cuenta de los negocios de la familia presidencial y terminó siendo perseguido por el entonces presidente Zedillo, priista, como priista es el que lo propone ahora. Entendió el que entendió, César Gutiérrez Priego. Así es, mi querido Vicente. Mira, a mí me gustaría terminar con esto que publica el periódico La Opinión. Yo lo veo poco probable de que está sobre la mesa, por supuesto que creo que está sobre la mesa, pero lo veo poco probable porque tendría forzosamente que tener autorización por parte del Senado, de la Cámara Alta de los Estados Unidos y ratificación en la Cámara Baja. Pero no es algo que sea imposible. Lo veo poco probable, ¿por qué? Porque recordemos que tampoco Donald Trump tiene mayorías absolutas en ambas cámaras. Y eso, por supuesto, es un claro ejemplo de lo que podría incluso ser frenado por varios jueces federales. En el país, supuestamente, de las libertades, que criminalices la inmigración ilegal, ¿no?, ya como un delito, pero de seguridad nacional, donde incluso le des facultades a contratistas privados, pues sería la máxima expresión de violación de derechos humanos en cualquier país. Entonces, por eso lo veo poco probable, aunque no imposible. ¿Por qué hago el señalamiento? Porque hay que recordar que le sigue hablando a su base de votantes, que en este momento de euforia él sigue caminando, pero quiero retomar algo de lo que dijo el maestro Paco Cruz y que es muy cierto. Él, por ejemplo, entiende que tiene que seguir hablando con su base de votantes, pero también de forma clara, sin decirlo, no hizo una imposición de aranceles iniciando el mes de marzo, sino que habla hasta el mes de abril. Eso significa que, por lo menos lo que ha hecho el gobierno de México en este momento, lo deja satisfecho, pero él tiene que seguir hablando con su base electoral, porque si él de repente dijera que está muy complacido con lo que ha hecho el gobierno mexicano y que no se van a imponer estos aranceles, dirán entonces que ya lo doblaron. Es parte de este juego político que se sigue llevando y verán que las narrativas serán en el sentido de que Donald Trump no le importa, que ya dijo que los aranceles van, etcétera, etcétera, etcétera. No se nos olvide que el día de mañana hay una reunión de alto nivel con Marco Rubio y que va el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, el secretario de Defensa Nacional general Ricardo Trevilla, el almirante secretario que estarán allá y por supuesto con Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque se van a definir todos estos puntos de cómo se van a llevar a cabo. Me parece sí importante entender que esto
que es una guerra de aranceles y una guerra de narrativas, incluso de carácter geopolítico. Por eso la amenaza a los socios comerciales como Canadá y como México, pues van en el sentido de la política interna que está manejando el gobierno de los Estados Unidos, donde quiere tener mayor injerencia tanto en Canadá como en México, ¿no? Y que lamentablemente pues, se ha retomado por políticos opositores, por algunos medios de comunicación y comentócratas con el afán de tratar de golpear al gobierno de México. Como lo ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum, cabeza fría, no importa lo que digan, lo importante son los hechos. Y en los hechos, él ya dio un mes más, porque sí le ha gustado la forma como ha trabajado el gobierno de México y los resultados que están dando. Imagínate, como dice Paco Cruz, que en ese inter detengan a Iván Archibaldo. Me parece que va a ser un golpe mediático importante, que incluso puede ser una gran medalla para Donald Trump y que la puede vender como quiera, para decir, gracias a la presión que nosotros le hemos dado al gobierno de México, aquí están los resultados. Y por supuesto que será retomado por los opositores en México para decir, no, es que en vez de reconocer que lo detuvieron porque el gobierno de los Estados Unidos se los presionó o se los ordenó. Porque esa será la narrativa. La gran ventaja que tenemos es que el ciudadano mexicano cada vez está muchísimo más informado, que va a las fuentes de la información y que ya no cualquiera puede llegar y vender los espejitos, salvo aquellos que forzosamente no quieren aceptar nada bueno de lo que está haciendo el gobierno federal. Por eso es importante lo que vimos con el gobernador de Coahuila, ¿no? Podemos tener proyectos políticos distintos, pero tenemos un fin en común, que es la mejora del pueblo de México en general, como nación, como estado, como municipios, y hacer un reconocimiento pues, no lo hace menos político del proyecto que él tenga. ¿Por qué? Porque reconocer el buen trabajo, no importa quién sea, mi querido Vicente, mi querido Paco, me parece que es ser congruente. Y en estos días, lo menos que hemos visto en la oposición, en algunos medios de comunicación, es congruencia, ¿no? Entonces, con eso yo terminaría, mi querido Vicente, y les mando un abrazo tanto a ti como a Toño, a Paco, a Ceci, y agradeciendo como siempre el tiempo y el espacio y saludando a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Querido César, ¿por qué no cierras invitando a la audiencia a tus redes sociales? Sí, por supuesto. Mira, mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es la que yo manejo personalmente, que es @CésarGutiPri. He estado subiendo algunas participaciones que tenemos en diferentes medios de comunicación libres como el tuyo, a mi página de YouTube, que es César Gutiérrez Priego, y a mi página de TikTok, que está igual como @CésarGutiPri, y por supuesto, pues, con todas las participaciones que tenemos los martes, que el día de hoy la pudimos cambiar para miércoles por compromisos previos de trabajo, pero siempre con el placer de poder estar aquí con ustedes, porque así como no niego a mi familia, jamás niego a mis amigos. Y así estamos nosotros, mi querido César, también promoviendo tu videocolumna en Campo Marte los jueves y los martes en La Silla Rota, para que veas que estoy al pendiente. Te mando un abrazo, César, como siempre. Abrazo para todos y gracias por el tiempo. Gracias, el querido César Gutiérrez Priego y el maestro Paco Cruz. Maestro Paco, oiga, por cierto, no sé con qué vayas a querer cerrar tú, Paco, pero qué extraño, ¿no? Sigue generándome mucho ruido que los medios corporativos estén aferrados en que caiga Rocha Moya, en hablar de un contubernio de Rocha Moya con el crimen organizado, pero no midan con la misma vara a los gobiernos panistas de Guanajuato, por ejemplo, en donde anda la perra brava, en donde las cosas están que arden. Digo, nada más hay que quede, porque si no lo digo se me hace cáncer, mi querido Paco. No, Vicente, mira, yo voy a cerrar con dos cosas, pero sí, es bien interesante esto que marcas y esto muestra, bueno, Guanajuato es el estado más violento de este país. Sí, las cifras que dio la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo han mostrado, es el más violento. El fin de semana pasado, una nueva masacre. ¿Por qué ni la oposición ni los periodistas corporativos exigen la renuncia de la gobernadora? Pues porque lo del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es un movimiento político y les urge. Y le urge a la oposición, le urge a esos periodistas tener un trofeo. Así como le urge a Donald Trump un trofeo, la oposición se quiere cargar el trofeo de Rubén Rocha Moya. Y yo digo, pues sí, más allá de lo que podamos cuestionar, no es defensa para Rubén Rocha Moya. Si él es gobernador, se sabrá defender. Él se sabrá defender, pero para mí sí hay un ataque, una embestida mediática para tirarlo. ¿Por qué? Porque sería un triunfo
un triunfo político fundamental para la oposición. ¿Lo van a conseguir? Yo digo que no. Yo digo que no, y en la medida que se muestren como esta, por ejemplo, desarticulación del cártel de Sinaloa, de la célula de los Chapitos, del Chapito Iván Archibaldo, o la captura de criminales estadounidenses en México, narcotraficantes, pues se les va a ir cebando. Pero sería un triunfo político importante. Lo otro, para que la gente entienda quién es Blackwater, es un ejército de mercenarios. Es un ejército de mercenarios que el Pentágono ha usado en algunas invasiones, por ejemplo, en la de Irak en 2003. Cuando los iraquíes mataron a elementos de Blackwater, se descubrió que el Pentágono recurría a mercenarios. Son mercenarios que torturan, asesinan, matan. ¿Van a lograr este contrato ahora? Yo digo, pues está por verse. Está por verse, pero es un grupo de soldados privados, en otras palabras, son mercenarios cuya operación se descubrió en 2003 y se dedican a eso, a venderse a los gobiernos del mundo. Tienen contratos con el Pentágono y otras áreas en Washington. ¿Van a lograrlo? Yo creo que igual sería muy ambicioso. No muy ambicioso. Imagínate que los latinos con ese miedo se escondan todos en su casa, y que los periódicos, afines o no a Trump, empiecen a documentar todas las violaciones a los derechos humanos, porque son eso, mercenarios. Eso sería como hacerse el harakiri para Trump, pero tenemos que esperar, y creo que con lo que voy a cerrar, Vicente, ya finalmente, es que la reunión del secretario de Defensa, de la almirante, secretario de Marina y de Omar García Harfuch con personajes de ese nivel en Estados Unidos, y eso nos va a marcar mucho. Por lo pronto, yo insisto, la doctora, a su manera, a la sorda, tiene 31 días, bueno, un poco más, pero 31 días que tiene marzo para negociar las cuestiones comerciales con Estados Unidos. Yo te dejo un abrazote a Toño, a Ceci, al licenciado Gutiérrez Priego, y nos vemos mañana, Vicente, como siempre. Claro que sí, mi querido Paco, por favor, hay que invitar a la audiencia de Sin Censura para que te apoye en redes sociales, así como también les pido que te sigan apoyando, buscando tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. ¿Cómo te encuentra la gente en redes sociales, Paco? Vicente, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana, Vicente. Muchas gracias. Gracias, Paco, el maestro Francisco Paco Cruz, hablando con nosotros sin censura. Y déjeme ir.